Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida a este inicio del ciclo de webinars de infraestructura digital que vamos a estar realizando entre el mes de julio y también la primera semana de agosto. Así que bueno, aprovecho para saludarlos a todos, para agradecerles por su participación, el que nos acompañen el día de hoy, que como les decía, iniciamos con el primer webinar del ciclo de infraestructura digital. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, los voy a estar acompañando el día de hoy como moderadora de este webinar. Así que bienvenidos Víctor, Yesenia, Samuel, Marco, Felipe, Gabriel, Yuri, Natalia, Iván, a todos muy buenos días. Muchas gracias por saludarnos. Antes de iniciar, bueno, quiero hablarles brevemente acerca de este ciclo que estamos iniciando el día de hoy. Este ciclo tiene un total de 6 webinars que vamos a estar realizando semana a semana, todos los días viernes a las 10 de la mañana, justo en este horario. Vamos a tener una hora para hablar de estos temas tan interesantes, de las nuevas tendencias, de las tecnologías, un poco también de la normativa. Así que partimos el día de hoy con todo lo que es el mundo de cableado estructurado, enfocado en lo que es el cobre. El próximo viernes vamos al segundo webinar de esta especialidad, donde vamos a estar viendo todo lo que es cableado estructurado de Legrand, LCS3, pero enfocado en todo lo que es fibra óptica. Luego continuamos en el mundo de la infraestructura digital, también es muy importante cómo canalizar todas estas soluciones, así que vamos a estar viendo las soluciones plásticas, los sistemas de canalización DLP. Y luego el próximo viernes, el otro viernes, aquí ya estamos hablando del viernes, el lunes, disculpen, estoy acá perdida, son los días lunes. Lunes 25 de julio, de 10 a 11, todo lo que es las PDUs, ¿ok? Cómo distribuimos la energía en centros de datos. Lunes 1 de agosto, Cablofil, sistemas de canalización tipo canastillo Cablofil. Y cerramos con el sexto webinar de esta especialidad, que son los sistemas de alimentación ininterrumpida, UPS, también muy, muy importante en el mundo de los data centers, centros de datos. Así que de esto consiste este nuevo ciclo de charlas que iniciamos el día de hoy. Agradecidos con su participación. Partimos lunes a lunes. Vamos a estar durante 6 semanas, durante 6 lunes acá compartiendo con ustedes toda la información que esperamos les sea de gran utilidad. Así que eso. Recordarles también todo el tema de los diplomas. Cada uno de estos webinars generan un diploma de participación que ustedes van a recibir a través de un correo de agradecimiento que les va a llegar justo cuando terminemos el webinar. Tan pronto finalicemos el webinar, ustedes van a recibir un correo de agradecimiento de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting, y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder descargar el diploma de participación por el webinar en el que participaron. Importantísimo también comentarles que como este diploma es enviado automáticamente por esta plataforma al finalizar el webinar, él toma su nombre, sus datos del formulario de inscripción. Así que si usted escribió en el formulario de inscripción su nombre en minúsculas, entonces lamentablemente el diploma le va a aparecer con sus nombres en minúsculas también. Así que importante, por favor, que cuando vayan a inscribirse en los siguientes webinars de esta especialidad, lo hagan con su nombre escrito correctamente, con mayúsculas, minúsculas, porque como les decía, no lo diseñamos nosotros, sino que lo hace la plataforma automáticamente con los datos que ustedes entregaron en el formulario de inscripción. Ahora también para todas aquellas personas que nos puedan acompañar lunes a lunes durante estos 6 webinars, van a recibir un diploma de participación final, un diploma adicional con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que también, por favor, para el que lo tengan presente, este diploma estaremos enviándolo, desarrollándolo y diseñándolo acá por nuestro departamento de capacitación tan pronto finalice este ciclo de charlas. Así que con eso yo quiero cerrar esta parte introductoria acerca del ciclo como tal. Ahora tan solo recordarle un poco las herramientas que tiene esta plataforma para que podamos dar inicio con el webinar en un par de minutitos. Comentarles que, bueno, lo más importante, el chat que se encuentra en la esquina inferior derecha. A través de este chat ustedes van a poder saludarnos, como muchos de ustedes ya están haciendo, como Víctor, como Yerko, que recién se conectaron. Muy buenos días y nos saludaron por el chat.
Hola, Aarón también. Aquí veo ya nombres conocidos, así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y bueno, lo más importante es que además de saludarnos, de comentar sus experiencias, también a través de este chat ustedes van a poder hacer todas las preguntas que puedan ir teniendo durante la presentación. Así que para esto ya hemos activado el modo preguntas y respuestas. Este modo preguntas y respuestas tan solo consiste en que ahora van a ver un símbolo de interrogación ahí al lado izquierdo del símbolo del emoji. Si ustedes utilizan ese símbolo de interrogación al escribir su pregunta y la envían, su pregunta se va a diferenciar de los saludos y de los comentarios que vamos haciendo en el chat y a su vez nos va a permitir, al finalizar la presentación, colocar algunas preguntas en pantalla para irlas respondiendo. Así que los invito a usar este modo preguntas y respuestas. Y por último, como última herramienta de esta plataforma que quería comentarles, es que esta presentación va a estar disponible para que ustedes la puedan descargar en formato PDF en un par de minutitos en un botón que les va a aparecer en pantalla. Así que yo de todas formas les voy a dejar en el chat indicado cuando ya esté disponible este material para que lo puedan descargar en caso de que lo necesiten. Ahora ya antes de presentar a la relatora del día de hoy, quería hacer un pequeño, comentarles un poquitito, hablarles acerca de algo, y es que hoy en día, bueno, a partir de este mes de julio, un nuevo colega se integra al departamento de capacitación. Yo sé que muchos de ustedes ya me conocen a mí porque estoy día a día acá en estos webinars, pero ahora, además de mí, se integra Christopher Guzmán. Christopher Guzmán nos va a estar acompañando, como les decía, en el departamento de capacitación. Nos vamos a estar apoyando acá en la plataforma y en los distintos webinars. Así que, por favor, para que conozcan a Christopher, para que sepan que pueden contar con él en los webinars y que lo más seguro es que el próximo lunes ya los esté acompañando en el próximo webinar. Así que, Christopher, muchas gracias, bienvenido y bueno, te deseamos todo el éxito del mundo con nuestros clientes y acá en la plataforma. Sé que lo vas a hacer súper bien. Muchas gracias, Alba. Muy buenos días a todos. Agradezco a cada uno de los que están acá presentes. Mi nombre es Christopher Guzmán Kroll, actualmente ya tomando el cargo de Product Manager dentro de la empresa y 5 años acá trabajando con todo este equipo grande de Legrand Betichino como ingeniero eléctrico, y estoy agradecido a cada uno de ustedes que están presentes, y así que para futuras presentaciones igual poder ayudarlo y acompañarlo a cada uno de ustedes. Así que espero que disfruten de esta charla webinar y que tengan excelente semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, Christopher. Entonces ya saben, Christopher, también vamos a estar los dos acá trabajando en la plataforma, dándoles la bienvenida, ayudándolos y bueno, también apoyando a nuestros relatores. Así que gracias a todos por este pequeño minuto para comentarles un poco eso, que Christopher nos va a estar acompañando. Y ahora sí, vamos entonces a presentarle a la relatora del día de hoy. La relatora del día de hoy es Marianela Ferrada. ¿Ok? Marianela Ferrada es especialista en infraestructura digital, con muchísimos años de experiencia, también trabajando acá en el área de Datacom del grupo Legrand. Así que, señora Marianela, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo ciclo. Y bueno, la dejo para que pueda acá iniciar su presentación. Muchas gracias, Alba. Buenos días a todos. Gracias por estar hoy día con nosotros, por participar de esta presentación. La presentación es un poco larga, estamos con el tiempo limitado, así que es muy probable que tenga que pasar algunas láminas sin detenerme mucho en la explicación, pero lo importante es que de todas maneras eso va a quedar en las láminas que ustedes después van a poder consultar. Así que, bueno, vamos a partir ya haciendo honor al tiempo. Y hoy día entonces vamos a hablar de los principios básicos del cableado estructurado, enfocándonos principalmente en lo que es la parte de cobre. Los temas que vamos a tratar van a ser los conceptos básicos de lo que es una red, las comunicaciones, los tipos de red, las topologías. Después vamos a ver los principios básicos, los principios de transmisión en cobre, los estándares ANSI-TIA, cableado estructurado y los subsistemas. Vamos a hablar también de PoE y finalmente de las soluciones que tiene Legrand dentro de esto. Bien, partimos entonces hablando de lo que es una red de comunicaciones. ¿Qué es una red de comunicaciones? Es un conjunto de medios técnicos o tecnológicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos. ¿Qué es lo que nosotros transmitimos? Vamos a transmitir datos, audio, video, por ondas electromagnéticas a través de diversos medios.
Estos medios pueden ser el aire, como es el caso, ¿cierto?, de las soluciones de tipo Wi-Fi, puede ser el cobre, que es lo que vamos a ver hoy día, también puede ser fibra. ¿Y cuáles son las redes más habituales con las que nosotros interactuamos? Las redes de computadores, las redes telefónicas, las de transmisión de audio y video. Para transmitir esto, nosotros tenemos que existen varios tipos de redes. La primera que vemos acá es la red LAN, que es Local Area Network, donde un grupo de equipos o computadores, ¿cierto?, están ubicados en la misma habitación, en el mismo piso o en un mismo edificio, formando una red en la interconexión que ellos tienen. Después vamos a subir un poquito y vamos a hablar de las redes MAN, Metropolitan Area Network, que son las que conectan diversas redes LAN cercanas geográficamente entre sí y a alta velocidad. Esta distancia puede ser alrededor de 50 kilómetros. Y vamos a crecer un poquito más dentro de esta red y vamos a hablar entonces de las redes WAN, Wide Area Network, que son las redes de área amplia, con conexiones de mayor envergadura y de mayor velocidad, que cubren una extensa porción geográfica, que pueden estar, por ejemplo, las conexiones WAN que tenemos entre diferentes continentes. Pero hoy día nos vamos a enfocar básicamente en lo que son las redes LAN. Y dentro de las redes LAN tenemos los equipos activos y los equipos pasivos. Los equipos activos obviamente son aquellos que emiten, ¿cierto?, y reciben la comunicación que queremos transmitir. Y los equipos pasivos van a ser aquellos que nos van a permitir interconectar equipos de diferentes o igual tecnología, permitiendo la integración de los diferentes servicios que dependen de una infraestructura física, ¿ya?, de un tendido de cables, de cobre, de fibra, de patch panel, etc. Entonces, recordar que tenemos dentro de nuestra red LAN equipos pasivos y equipos activos. ¿Cuáles son las topologías de la red LAN? Existe topología física, que es la que permite, es la forma física en que yo diseño la red. Es decir, que voy a poner un punto de datos aquí, voy a poner un punto para la impresora, un punto para la cámara. La distribución geográfica, ¿cierto?, de la red. Eso vendría siendo la topología física. Y también existe la topología lógica, que es la que define cómo los dispositivos se comunican entre sí. Dentro de esta topología física existen entonces 5 topologías: la topología estrella, topología jerárquica, topología de bus, topología de malla y topología anillo. ¿Cuál es la que principalmente hoy día se utiliza? Es la topología estrella, porque es en este tipo de topología donde se centra el cableado estructurado. ¿Y esta topología estrella qué significa? Significa que yo voy a tener acá un elemento central, ¿cierto?, que puede ser un switch, que puede ser un servidor, ¿ya? Y este entonces se va a comunicar en forma directa a cada uno de los equipos. Por lo tanto, si yo tengo problema en la conexión de alguno de estos equipos, solamente va a quedar fuera ese equipo, pero no toda la red. El resto de la red va a poder seguir funcionando en forma normal. Obviamente que si tengo un problema en este equipo central, en el servidor, se me cae todo el sistema. Y normalmente cuando en una empresa o en las instalaciones que ustedes tienen se les cae a todo el sistema, obviamente es que tuvieron problemas con el servidor probablemente. Y otras topologías que también se utilizan en algunas instalaciones son la topología en anillo, que se utiliza principalmente con fibra óptica y normalmente son anillos redundantes. Bien, entonces nos adentramos en lo que es la transmisión en cobre. En forma general, los medios de transmisión que son guiados están construidos por cables que se encargan de la conducción de las señales de un extremo a otro.
Las principales características de estos medios son el tipo de conductor que voy a utilizar, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que puedo lograr, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas y la facilidad de instalación y la capacidad para soportar diferentes tecnologías. En todo ese tipo de cosas, normalmente yo me voy a fijar cuando necesito definir el medio de transmisión. Sin embargo, hoy día las redes que se utilizan habitualmente son con medios de cobre. ¿Por qué? Porque son medios más económicos que otros y más fáciles de instalar. Pero tienen dos pequeños inconvenientes. Uno es que quedo limitado por las distancias y el otro es que son posibles de perturbar, es decir, son susceptibles a las interferencias. Por lo tanto, eso sería la desventaja, pero sus ventajas también son muchas en relación con otro tipo de soluciones, las que hablamos anteriormente. Ok, entonces los datos se transmiten en cables de cobre como impulsos eléctricos, ¿ya? Y nosotros vamos a tener en los equipos tarjetas, ¿cierto? Elementos que van a permitir transformar esa señal de un impulso eléctrico en un código binario de ceros y unos, que es en base a lo que se van a comunicar los equipos. ¿Por qué el cable que nosotros utilizamos habitualmente para las instalaciones de cableado estructurado son twisteados, son de esta forma? Bueno, los pares de cobre. El par de cobre es un conjunto de dos conductores de cobre con un aislamiento termoplástico que son entrelazados en forma helicoidal a lo largo de su longitud. Esa característica normalmente se llama trenzado del par. ¿Por qué trenzamos el par? Como sabemos, si nosotros tenemos, ¿cierto?, cables que están en paralelo, se va a producir inducciones a través de cada uno de estos elementos, ¿cierto?, de cada uno de estos pares. Esa película que va a formar alrededor de cada cable va a inducir al otro par y viceversa. Por lo tanto, yo voy a contaminar las señales. Y eso obviamente nos puede dañar nuestra transmisión. Por lo tanto, para evitar esas interferencias, lo que se hace es cruzar estos pares a 45 grados y entonces entorcharlos para ir eliminando estas interferencias entre pares. Pero también tenemos el problema de que no es que haya un solo par en el cable. Normalmente son 4 pares. Por lo tanto, cada uno de estos pares también va a inducir a los otros. Y de esa manera entonces vamos a tener otro tipo de trenzado, que es un trenzado secundario, que va a permitir eliminar parte de esas interferencias también. ¿Y por qué? Porque los trenzados de cada uno de los pares son diferentes. Voy a tener un trenzado más estrecho y un trenzado más amplio, de tal manera que no se van a topar, ¿cierto?, en sectores planos donde pueda inducir un cable sobre el otro, ¿ya?, o un par sobre el otro. Entonces, de ahí hablamos que en los cables tienen un trenzado primario que se aplica a los conductores para formar cada par y el trenzado secundario que se aplica a los conductores al final. Todo esto entonces permite eliminar las interferencias, dejar que la señal sea lo más pura posible. Y aparte de eso, entonces, también se utiliza una espiral o splint, que es este que vemos aquí, que tiene forma de cruceta. Y esta cruceta, entonces, permite separar cada par del otro, físicamente, de tal forma de que no estén en contacto directo unos con otros. Y además, esta cruceta también tiene una forma helicoidal, lo cual va a permitir entonces que los 4 pares vayan en forma helicoidal también a través de este cable, a lo largo del cable. Y eso lo podemos ver aquí. Aquí vamos a ver entonces, si yo les muestro, fíjense en el ancho que yo tengo en el trenzado de cada par es diferente. ¿Ya? Vemos aquí un trenzado más amplio, en este naranjo, perdón, ahí, en este cable naranjo, y vemos un trenzado más estrecho, por ejemplo, en este otro,
en este otro cable, en el verde. ¿Se fijan? Esto es más estrecho que este que vemos acá. Y además está la cruceta, el splint central, a través del cual van ubicados cada uno de estos pares en su espacio de la cruceta, ¿ya? Y todos los cables también a su vez van de esta forma. Los cables, estos pares, cada uno de ellos es unifilar, ¿ya? Y este es el cable que habitualmente utilizamos en el tendido horizontal del cableado. Y esto va normalmente en calibres de 22 a 26 AWG. Los valores más utilizados en los cables son 23 y 24 AWG. Pero cuando nosotros hablamos de los patch cord o de los cables de cruzada, que son estos, ¿cierto? Que son los que habitualmente voy a utilizar en el rack para conectar el patch panel con el switch y en el usuario para conectar el equipo, ¿cierto? Con la toma RJ45. Si este cable fuera unifilar, cada uno de sus cablecitos fuera unifilar, la verdad es que no duraría mucho porque con el movimiento continuo que se hace de estos elementos se romperían fácilmente. Por eso este cable es multifilar, ¿ya? Entonces el cable multifilar se utiliza para la fabricación de los cables de cruzada. También los cables pueden ser blindados, sin blindaje o con blindaje. ¿Y para qué utilizamos este blindaje? Para eliminar las interferencias del medio. ¿Ya? Yo tengo interferencias o mucho ruido eléctrico en el entorno de una instalación donde hay un cableado de datos o un cableado estructurado, y esas interferencias, ese ruido que hay en el medio, puede introducirse en mi cableado, y eso puede afectar las señales. Por lo tanto, para eliminar esa posibilidad, yo puedo utilizar blindajes en mis cables. Y este blindaje va a ser tan efectivo como lo sea la tierra, la conexión de la tierra, ¿ya? Si yo no aterrizo adecuadamente este cable, lo que voy a tener es el efecto contrario. En vez de tomar estas señales, ¿cierto?, y tirarlas a tierra, lo que voy a hacer es transformar este cable en una antena y recibir todas las interferencias del medio y introducirlas a mi cableado. Así que lo importante cuando utilicemos cableados blindados es aterrizarlos adecuadamente. Y el otro punto que vemos acá es que también existe un código de colores para estos cables UTP, donde los 4 que utilizamos en el cableado estructurado es lo que vemos acá: el azul blanco, el verde blanco, tenemos también el naranjo, los colores que vemos acá, el naranjo blanco y el café. ¿Ya? Estos 4 códigos de colores es lo que utilizamos en el cableado estructurado, los pares. Eso está normado. Bien, vamos a terminar de hablar de la nomenclatura del cable de cobre. ¿Cómo se define el cable? El cable tiene esta denominación. Todos terminan en TP, que significa twisted pair o par trenzado o par twisteado. La primera letra que nosotros tenemos acá define si yo tengo algún blindaje o no alrededor de los 4 pares, ¿ya? Si yo no tengo nada, eso va a ser una U. Si tengo foil, va a ser F, y si tengo malla, va a ser S. Y después tenemos este otro numerito, esta otra sigla que tenemos acá, que me define si yo tengo o no algún blindaje alrededor de cada uno de los pares. Si no tengo nada, eso va a ser una U, y si tengo blindaje, va a ser una F. Vemos acá los ejemplos. En este cable no tengo nada alrededor de los 4 pares, por lo tanto, va a ser U. Tampoco tengo nada especial alrededor de los pares, por lo tanto, también acá va a ser U. Este cable entonces es un UTP, que es el cable que conocemos habitualmente. Después tenemos este otro ejemplo. Vemos que este cable tiene foil alrededor de los 4 pares, por lo tanto voy a tener aquí una F,
pero no tengo nada especial alrededor de cada uno de los pares. Por lo tanto, va a ser U. Este cable entonces va a ser FUTP. Y tenemos este otro ejemplo donde tenemos malla, que es lo que vemos acá, alrededor de los 4 pares. En este caso está aquí la malla para que pueda visualizarse bien los pares. Tengo una malla y esa malla va a ser S, y tengo que mis pares están blindados cada uno de ellos con F, foil. Por lo tanto, este cable es SFTP. Y si nosotros miramos esos cables, se los voy a mostrar físicamente acá. Este entonces es un cable FUTP, porque tengo foil alrededor de los 4 pares, pero no tengo foil alrededor de cada par, ¿ya? Este cable entonces es FUTP. Y este otro que vemos acá, S malla, que es la que vemos aquí, que está rodeando los 4 pares, ¿se fijan? Una malla. Y después tenemos que cada par tiene foil. Entonces es un cable SFTP. Y el otro punto importante a conversar de los cables es el tipo de aislación externa que tiene el cable, o sea, la cubierta. Esta cubierta puede ser de PVC o libre de halógeno. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vemos la diferencia. Si yo pongo un cable a quemar, ¿cierto? Después de 15 minutos, vamos a ver que el cable de PVC emite un humo negro denso y además tóxico. Es decir, lo primero es que la persona no puede visibilizar ni los obstáculos ni las vías de evacuación. Por ende, la persona podría caerse de una escalera, ¿cierto? Y morir por esa caída, porque no puede ver por dónde circula. Y el otro problema es que el humo que se emite es tóxico, irrita las vías respiratorias y puede morir la persona intoxicada por este humo antes que por el efecto del fuego. Entonces vemos los riesgos de este tipo de cable o de cubierta. Mientras que acá, al prender un cable que tiene una cubierta libre de halógeno, este va a emitir un humo, pero es un humo que no es denso y además es blanquecino. Por lo tanto, yo voy a tener visibilidad para ver las vías de evacuación y poder evacuar adecuadamente. Y además, el humo que emite no es tóxico, por ende la persona tampoco se va a intoxicar o va a morir por la aspiración de este humo. Entonces vemos claramente la importancia de utilizar cables con cubierta libre de halógeno. A nivel normativo en Chile se obliga el uso de cables libres de halógenos en los cables eléctricos. En los sectores ciertos de reunión de personas tienen que utilizar cables eléctricos libres de halógeno. Sin embargo, en la parte de corrientes débiles hay una obligatoriedad que está en el RIC 11 en los centros asistenciales, hospitales, policlínicos, etc., donde indica en el 3932 que los conductores utilizados para el sistema de llamado de enfermera deberán ser del tipo libre de halógeno. O sea, obligatoriamente yo tengo que utilizar cables libres de halógeno para la instalación de los sistemas llamados de enfermera. Y también en el 3948 indica que todos los conductores utilizados en circuitos de voltajes reducidos, o sea, hablamos de corrientes débiles, instalados en recintos médicos deberán ser libres de halógenos. Por lo tanto, vemos que al menos en la parte de los centros asistenciales o de salud, todos los cables que se utilizan de corrientes débiles deben ser libres de halógeno. Pero no así en el resto de las instalaciones. Por lo tanto, sabiendo lo importante que es esto, porque implica la vida de personas, tanto para los asesores, para las personas que asesoran, ¿cierto?, a sus clientes en el tipo de instalación a realizar, para los proyectistas, ¿cierto?, que definen o establecen los criterios de la instalación, y para los instaladores es importante tomar conciencia y decirle al cliente por qué es importante utilizar cables libres de halógeno y utilizar realmente ese tipo de cables, aun cuando la norma no lo exija en otro tipo de instalaciones que no sean los centros asistenciales. Creo que es un deber moral. Vamos a hablar entonces ahora de los estándares, ¿ya? Vamos a tratar de irnos un poquito más rápido.
Existen diversos estándares que hablan sobre los cableados de telecomunicaciones, principalmente, y los más conocidos son los estándares de la ISO-IEC, estándares internacionales, 11801, en el ámbito europeo, a través de la CNL, con el estándar EN 50173, y los más conocidos y más utilizados siempre, la ANSI, en Chile por lo menos, la ANSI TIA, con sus diferentes estándares que vamos a revisar con mayor detalle acá. Estos estándares de la ANSI TIA tienen tres formatos, donde hablamos primero de estándares comunes, después hablamos de estándares para aplicación en ciertos lugares y de estándares de componentes. Los estándares comunes lo que hacen es definir el diseño y los requerimientos genéricos, las topologías y las recomendaciones de instalación, ¿ya? Este tipo de estándar. Después tenemos los estándares que se aplican en algunos lugares, que son los que están acá, donde se habla de los requerimientos constructivos y los diseños para ciertos lugares. Y después tenemos los estándares de componente que definen las características constructivas y las pruebas de todos los componentes, tanto del cobre como de la fibra. La que conocemos habitualmente y que la que siempre uno ve dentro de las especificaciones de proyecto es la ANSI TIA 568, ¿ya? En este caso la 0, que habla sobre las instalaciones genéricas de telecomunicaciones, de cableados de telecomunicaciones. Después vemos la 568.1, que habla sobre las instalaciones en edificios comerciales, que es la que más utilizamos. Y después la 568.2, que habla entonces de todos los elementos de cobre, el diseño y la construcción de todos los componentes del canal de cobre. Y después tenemos la 568.3, que habla sobre los componentes, el estándar de los componentes de fibra óptica, del cableado de fibra óptica. No nos podemos quedar solamente con el estándar 568, porque también es importante que si ustedes están dentro de este ámbito de las telecomunicaciones, debemos saber que también existen otros estándares que debemos conocer. El 569, que habla sobre las canalizaciones y los espacios requeridos para las telecomunicaciones. La 606, que habla sobre la administración del cableado, es decir, cómo yo debo rotular el patch panel, cómo debo rotular la toma, cómo debo rotular el cable, etc. La 607, que habla de lo que son las tierras al interior del edificio para la parte de telecomunicaciones, qué cable debo utilizar, cómo debo conectarlo, etc. Y también en lo que son lugares específicos, como veíamos, hablábamos de edificios comerciales, que es el más genérico normalmente, pero también es importante considerar que está la ANSI TIA 942, que habla sobre las instalaciones en data center. Y este estándar también hoy día es reconocida por la norma chilena en el RIC 11, donde se habla de instalaciones en data center. Entonces ahí el estándar chileno menciona, ¿cierto?, de que debe ser acorde a la 942. Y también otro estándar importante que hoy día se está aplicando es el 1179, que habla sobre las instalaciones de salud. Todos los recintos hospitalarios que hoy día se están construyendo o que se están diseñando, también entonces toman en consideración este estándar. Dentro de los estándares también hablamos de las categorías. Y las categorías especifica las características de los componentes de cableado, incluyendo los parámetros mecánicos, los parámetros eléctricos y los de transmisión. Vemos acá que hay dos factores que determinan la categoría, que es el ancho de banda, que se mide en megahertz, y la velocidad de transmisión, que se mide en gigabit por segundo. Entonces, vamos a hablar de una categoría 5E cuando tenemos 100 MHz, es decir, vamos a pensar de que el ancho de banda es como la carretera, el ancho de la carretera, y la velocidad es la cantidad de información que va a circular a través de esta carretera. Entonces, vamos a tener un ancho de banda o una carretera de 100 MHz
por la cual va a circular 100 megabits por segundo. Aquí dice 1 giga, pero esto es para el cableado de Legrand y de otros que pueden tener un performance superior y pueden lograr 1 gigabit. Pero el estándar inicial habla de 100 megabits por segundo. Después vamos a hablar de categoría 6, donde más que duplicamos el ancho de banda, o sea, la carretera queda de 100, hoy día se amplía a 250 MHz y en ella vamos a poder llevar, ¿cierto?, 1 gigabit por segundo. Cuando hablamos de categoría 6A, también duplicamos el ancho de esta carretera, en vez de 250 ya vamos a 500 MHz y la capacidad, la velocidad de transmisión se multiplica por 10. De 1 giga pasamos a 10 gigabits por segundo. Y la última aprobación de estándar del 2018 se aprobó la categoría 8, en la cual aquí tenemos un tremendo salto y ya no duplica, sino que cuadriplica, y vemos que el ancho de banda es de 2000 MHz, o sea, la carretera se amplió considerablemente, y la velocidad de transmisión también pasó de 10 GB a 40 gigabits por segundo, o sea, una cantidad mucho, mucho mayor, multiplicado por 4, ¿cierto?, que la categoría 6A. Todas estas categorías son reconocidas por los diferentes estándares que les mencionaba anteriormente, por los estándares internacionales, por los estándares europeos y por los estándares americanos que la ANSI TIA. Y todos estos entonces funcionan con un conector RJ45. Sin embargo, en los estándares europeos e internacionales, no así en el ANSI TIA, se habla de una categoría 7 y una categoría 7A. Estos estándares o estas categorías, en el caso de la 7, funciona a 600 MHz, es decir, una carretera un poquito más ancha que la de categoría 6A, pero también a 10 gigabits por segundo. Y en el caso de la 7A, hablamos de un ancho de 1000 MHz, pero también a 10 gigabits por segundo. Entonces, si ustedes se fijan, estas dos categorías funcionan con la misma velocidad de transmisión que la categoría 6A. La única diferencia es que tiene una carretera un poco más ancha o más fluida. Sin embargo, estas categorías no han tenido mayor apertura en el mercado porque tienen algunos pequeños inconvenientes. Su primer inconveniente es que el módulo no es un RJ45, es un módulo propietario del fabricante de la solución. Es decir, yo no puedo llegar a mis equipos que normalmente utilizan RJ45, ¿cierto? No voy a poder llegar directamente con este conector. Voy a tener que utilizar una interfaz o un elemento que me permita cambiar de este conector a un RJ45. Por lo tanto, voy a tener un elemento adicional dentro de mi cableado que además un posible punto de falla. Y fuera de eso, el otro problema que tiene es que es una solución propietaria. Lo amarra con un fabricante específico. Por lo tanto, el día de mañana, si esa solución desaparece o si ese fabricante desaparece con esa solución, yo no voy a poder hacer ampliaciones a mi instalación ni modificaciones o reemplazo de elementos, porque los elementos que están en el mercado, que son bajo este formato, no van a ser compatibles con esta solución. Por lo tanto, la verdad es una solución bastante riesgosa para utilizar. Y si ustedes ven, tampoco la ventaja es mucha, porque hablamos de que en todas estas soluciones no superamos los 10 gigabits por segundo. Bien, todas estas categorías funcionan con canales de 100 metros, hasta la categoría 6A. Acá, 100 metros de canal. Y esto lo vamos a utilizar tanto en la LAN, las instalaciones de las redes LAN, como en los data centers. La categoría 8, sin embargo, fíjense que la distancia máxima que puede alcanzar son 30 metros. Por lo tanto, se me restringen las aplicaciones de la categoría 8, pero básicamente esta solución está orientada a los data centers, donde las distancias son salas, ¿verdad? Donde yo voy a tener equipamientos, muchos racks con equipos, y esas distancias normalmente no van a ser superiores a 30 metros, pueden ser 10, 15, 20, 25 metros, pero normalmente no superiores a 50 metros, a diferencia de las instalaciones que tenemos en las redes LAN, que pueden ser perfectamente 90 metros o 100 metros. Y
También, ¿por qué se justifican los data centers? Porque obviamente es ahí donde vamos a necesitar una mayor velocidad de transmisión, porque tenemos mucha más información que procesar, y también un mayor ancho de banda. Entonces, ahí sí se justifica la utilización de esa solución, ¿ya? Bien, vamos a hablar entonces del cableado estructurado, ¿cierto? Que es el cableado que utilizamos en un edificio o en varios edificios. Este cableado, tal como lo dice su nombre, es una plataforma de cableado de telecomunicaciones por donde yo voy a llevar mis señales, y por este cableado va a poder circular cualquier tipo de solución que trabaje bajo un protocolo IP. Por lo tanto, si yo hago una instalación de cableado categoría 6A, esa instalación va a poder ser capaz de soportarme datos, teléfonos, cámaras, Wi-Fi, señales de Wi-Fi, es decir, todas las aplicaciones que yo puedo llevar a través de con protocolo IP. Por lo tanto, el cableado va a ser el mismo tipo de cableado. Yo no voy a tener un tipo de cableado para los computadores y un tipo de cableado para las cámaras. El tipo de cableado es el mismo. Lo único que yo cambio son los elementos que emiten la señal y los que reciben la señal, pero el cableado, la plataforma es exactamente la misma. De ahí entonces que hablamos de un cableado estructurado. Es una plataforma única para las diferentes aplicaciones. Y todo eso se hace bajo normas, porque si hoy día no existieran normas, veríamos estas situaciones que se veían hace muchos años atrás, instalaciones que a mí me tocó ver, quizás no tanto como esto, pero sí con mucho cable, muy desordenado, y la verdad es que era muy difícil, y si ustedes ven acá, es muy difícil pensar en que yo puedo hacer alguna modificación de cambios de cable, porque no sé el cable de dónde viene y hacia dónde va en este tremendo enredo. A diferencia de que cuando aplicamos los estándares, vamos a tener instalaciones de cableado mucho más sanas, mucho más visibles para hacer cualquier cambio, cualquier modificación. Recuerden que también tenemos un estándar que define cómo yo debo rotular cada punto de patch panel, cada toma, cada cable. Por lo tanto, yo voy a saber perfectamente este cable que está acá, ¿cierto? ¿A dónde va? ¿A qué toma RJ45 llega? ¿Y a qué boca de switch va a llegar? Y este rack, si está en el piso 1, está en el piso 2, o si está en el data center. Es decir, eso me va a permitir mantener un orden y una estructura que cualquier persona que conoce el área de telecomunicaciones en lo que es cableado va a poder entender fácilmente. ¿Cuál es la estructura de un sistema de cableado y de sus subsistemas? Vemos acá esto, donde tenemos la sala de equipos donde están mis elementos principales del sistema. Aquí vamos a tener los switch de core, aquí vamos a tener los servidores, los routers, es decir, el corazón del sistema. Después vamos a ver acá que tenemos las salas de telecomunicaciones. Las salas de telecomunicaciones entonces es donde van a estar los switch secundarios o switch de borde, ¿ya? Y todo mi equipamiento del cableado. Los patch panels, ¿cierto? Los patch core, todos esos elementos van a estar en estas salas de telecomunicaciones que a través del cableado horizontal se van a comunicar a las áreas de trabajo que vemos acá. Y entonces, para comunicar las salas de telecomunicaciones con las áreas de trabajo, vamos a hablar entonces del cableado horizontal. Y para comunicar la sala de equipo con las salas de telecomunicaciones, vamos a hablar del cableado vertical o backbone. Aquí ya lo tenemos más definido, ¿cierto? Con la descripción de cada uno de ellos. Y aquí tenemos la sala de equipos, las salas de telecomunicaciones que están ubicadas en cada piso, o también puede haber, por ejemplo, en el caso de los hospitales que son muy extensos sus pisos, también puedo tener más de una sala de telecomunicaciones por piso. Y esas salas entonces también se van a comunicar y también van a pasar a pertenecer al cableado vertical. La comunicación entonces, o conexión entre los racks de telecomunicaciones y entre los racks de telecomunicaciones y
La sala de equipo, entonces, es el cableado vertical, que es el que vemos en rojo, o backbone. Y la comunicación entre las salas de telecomunicaciones y las áreas de trabajo va a ser a través de el cableado horizontal. Y vemos aquí entonces cuáles son los componentes del cableado horizontal. El cableado horizontal entonces está formado por un enlace permanente, que es el cable que sale desde el patch panel hacia la toma RJ45. Eso se llama enlace permanente o link, que es el cable. Y ese cable no puede tener una distancia superior a 90 metros por norma. Cuando nosotros le agregamos a esto, ¿cierto?, el cable de usuario, es decir, de la toma RJ45 al equipo, y le agregamos el patch cord que va desde el patch panel al switch, vamos a tener entonces el canal. Y este canal, por norma, no puede ser superior a 100 metros. Entonces, cuando hablamos desde la boca del switch, la salida en la boca del switch, hasta la entrada del equipo, eso es un canal, ¿ya? Y como les digo, no debe ser superior a 100 metros. Los 10 metros, por lo tanto, entre el enlace permanente y el canal, están en los cables de cruzada, ¿ya? En estos elementos. Y el RJ45, yo creo que todos lo conocemos. Aquí tenemos entonces el RJ45 en el módulo del patch panel, que es el que va acá. Vemos que también los switches tienen bocas RJ45, los routers, las centrales telefónicas, los equipos, ¿cierto? Los laptops o computadoras, etc. Hoy día la verdad es que yo creo que más del 90% de los elementos tienen conexiones con RJ45. Dentro de la norma hay dos puntos que no se conocen mucho, pero que es importante que ustedes sepan que existe, y que es el mutuo A. ¿Qué es lo que es el mutuo A? Es una toma multiusuario, donde aquí tenemos el rack de telecomunicaciones, salimos con el cable horizontal, pero en vez de llegar a una toma RJ45, puedo llegar a una cajita aquí, que puede contener hasta 12 tomas RJ45. Y de ahí entonces, de cada toma, voy a salir con mi usercon a mi puesto de trabajo. Podría pensar yo, por ejemplo, en una instalación en una isla, hablemos de una geográficamente dentro de una oficina, donde yo puedo tener, por ejemplo, una mesa al centro o una columna, ¿cierto? Y alrededor puedo tener puestos de trabajo. Entonces yo podría llegar con una mutuo A con hasta 12 tomas y de ahí salir directo con cables a los puestos de trabajo, con cable flexible, ¿ya? Aquí lo podemos apreciar mejor. Rack de telecomunicaciones, cable horizontal, una cajita donde tengo mis tomas RJ45 y de las tomas RJ45 salgo directo a cada equipo o a cada puesto de trabajo. Y el otro punto es el punto de consolidación. Tenemos el rack de comunicaciones, salgo con el cable horizontal hasta un punto de consolidación, que es este, y de este punto de consolidación salgo nuevamente con cable horizontal hasta la toma RJ45. Entonces, aquí podemos verlo, rack, cable horizontal, punto de consolidación, cable horizontal nuevamente hasta cada toma RJ45. ¿En qué situaciones a mí me puede servir este tipo de solución? Por ejemplo, cuando yo sé que un sector yo lo voy a estar moviendo cada cierto tiempo, ¿ya? Entonces, voy a hacer mi cableado fijo del rack hasta el punto de consolidación, eso yo no lo voy a mover y solamente voy a mover el último tramo, el punto que va desde el punto de consolidación hasta la toma RJ45. Por lo tanto, si hoy día yo tengo mis equipos en este sector y mañana debo moverlos acá, yo solamente voy a desconectar este último tramo y voy a conectar el último tramo hacia los puestos de trabajo. Pero la porción entre el punto de consolidación y el rack va a estar fijo. No
no lo voy a mover, no tengo que cambiarlo. En esas situaciones entonces puede ser conveniente un punto de consolidación. Un detalle importante, sí, cuando utilizamos un punto de consolidación, tenemos 3 uniones de tomas. Tenemos en el patch panel, vamos a tener el punto de consolidación y la toma RJ. Por lo tanto, ese cableado debe estar certificado al menos por 3 puntos. A diferencia de los cableados habituales, que solamente son 2, el punto del patch panel y el punto de la toma RJ45. ¿Ya? Y ya estamos muy encima del tiempo, vamos a tener que ir demasiado rápido para la última parte. También entonces hablamos del cableado horizontal, ahora vamos a hablar del cableado vertical o medular. En este caso, backbone, cableado medular o troncal. Este cableado también es una estrella en topología de estrella jerárquica y tiene un máximo de 2 niveles. Yo puedo tener una sala de equipos principal, de donde salgo con mis conexiones hacia las salas de telecomunicaciones, y después puedo tener un segundo edificio donde tengo una sala de equipos secundaria o intermedia, donde también me está comunicando a salas de telecomunicaciones. ¿Ya? Y eso entonces lo voy a poder ver acá, en esta estructura que me dice la normativa. La norma me dice, ¿cierto?, que yo debo cumplir con este tipo de esquema. La verdad es que se ve complejo, pero es lo mismo que acabamos de explicar. Aquí tengo el distribuidor A, que vendría siendo el rack que yo tengo en el piso. Distribuidor A, que es el que se conecta con el cableado horizontal hacia los puestos de trabajo o a las áreas de trabajo. Después tengo el distribuidor B, que es el que tenemos aquí, que es el distribuidor del edificio. Y ese distribuidor de edificio se va a comunicar al distribuidor C, que es el distribuidor principal o data center o distribuidor de campus. ¿Ya? Entonces, lo mismo que les mostrábamos anteriormente es lo que vemos aquí en este sistema. Esto se ve mucho más simple, es lo mismo. Distribuidor de piso, floor distribution, distribuidor de piso, distribuidor del edificio y distribuidor de campus. Y acá vemos los subsistemas. Subsistema de cableado de campus, subsistema de cableado del edificio y subsistema del cableado horizontal. ¿Ok? Y eso es lo mismo que vamos a ver en una instalación como esta. Rack principal o rack del edificio, distribuidor del edificio 1, distribuidor edificio 2. Aquí tenemos el backbone de campo que conecta, digamos, estos distribuidores. Aquí vemos los distribuidores de piso y el cableado vertical que se conecta al distribuidor del edificio. El cableado horizontal a las áreas de trabajo. Vamos a hablar rápidamente entonces de Power over Ethernet. ¿Qué es Power over Ethernet? Tal como lo dice su nombre, es poder o potencia a través de cables Ethernet. Aquí lo vemos, alimentación a través de Ethernet, Power over Ethernet. Incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar. Permite que la alimentación eléctrica se suministre a un dispositivo de red, usando el mismo cable que utiliza para la conexión de comunicaciones. Antiguamente utilizábamos telefonía análoga. Después llegó la telefonía IP, pero esta telefonía IP, que conocemos de hace un tiempo atrás, necesitaba un conector para la información de data, ¿verdad? Un RJ45, y un enchufe para la alimentación 220 volt a este dispositivo. Mientras que ahora, a través del PoE, solamente necesitamos un RJ45 a través del cual vamos a entregar la información de data al equipo y también la alimentación eléctrica. ¿Se fijan entonces cómo evolucionamos con esto? Porque ya ese cablecito que antes solo nos permitía llevar información de data, hoy día nos permite llevar potencia eléctrica a través de ese mismo cable. Antiguamente teníamos muy pocas aplicaciones, sin embargo, con la evolución de todas las tecnologías y con todo lo que es el Internet de las cosas, vemos que en los edificios hoy día tenemos múltiples aplicaciones que hoy día son o están afectas a trabajar con PoE.
el PoE tiene muchas ventajas que las van a poder revisar con más calma ahí. Y vamos a ver acá cuál es la forma, cómo funciona. Tenemos un switch PoE que va a entregar entonces a través del cableado horizontal, va a entregar alimentación eléctrica a esta cámara y la información de data. ¿Cómo funciona? Al conectarse por primera vez, el equipo que está acá envía una solicitud de permiso al switch para que éste la apruebe. Cuando este elemento verifica que este elemento es PoE y que me está demandando cierta potencia, entonces envía para acá la señal eléctrica y la señal de data. Si yo no tengo un switch PoE, ¿qué hago? Porque me llegó una cámara que funciona con PoE. Bueno, este switch normal, que no es PoE, podemos conectarle un PoE inyector y a través de este dispositivo entonces sacar la señal eléctrica y de data al dispositivo. Recuerden que estamos hablando de cableados y estos cableados son máximos de 100 metros. ¿Ya? ¿Qué pasa si se desconecta el dispositivo? Este elemento va a notificar, ¿cierto? La fuente va a notificar y si no recibe ninguna, no hay ninguna respuesta o acción, va a deshabilitar la alimentación eléctrica y solamente va a habilitar la señal de data. ¿Eso por qué? Para mantener disponibilidad de potencia para las aplicaciones en otros lados. Puedo utilizar un switch PoE con elementos que no son PoE, con un access, por ejemplo, un elemento que no sea PoE. Sí, porque este switch tiene un nivel de inteligencia que permite reconocer si el dispositivo necesita o no alimentación eléctrica. ¿Ya? Si no, solamente va a mandar la información de data. Y las aplicaciones que tenemos, en las primeras aplicaciones normativas de PoE, en el 802.3AF, me indica potencias trabajadas solamente con alimentación en 2 pares, y esto permite entonces potencias de hasta 15.4 watts. Posteriormente salió bajo el estándar 3AT, que permite trabajar con potencias de hasta 30 watts, siempre en 2 pares. Y finalmente, con el estándar 3BT, sale el PoE tipo 3 y tipo 4. En el tipo 3 permite alimentaciones de hasta 60 watts y en el tipo 4 hasta 90 watts. Y aquí vemos las diferentes aplicaciones. Con 15.4 watts, ¿qué podemos alimentar? Alimentamos tarjetas de ingreso, alimentamos control de acceso, un Wi-Fi de baja potencia y sensores de ocupación. Cuando vamos al tipo 2 hasta 30 watts, ya permite alimentar otros dispositivos como es el lector de radiofrecuencia, telefonía IP, cámaras PTZ y sistemas de alarma. Y finalmente vamos a ir a los tramos mayores con 60 watts. Aquí ya tenemos el tipo 3, PoE++, donde alimentamos control de acceso, puntos de pago, sistema de llamado paciente-enfermera. Fíjense dónde tenemos esto. Bailes de mayor potencia, iluminación LED, cámaras y kiosco de información. Y finalmente, en el tipo 4, PoE++, hasta 100 watts, que podemos alcanzar, va a alimentar computadores de escritorio, televisión, videoconferencia, laptop y Wi-Fi de alta potencia. Fíjense que hoy día la mayoría de las aplicaciones que tenemos operativas llegan por lo menos hasta el tipo 3, hasta acá. ¿Ya? Si es que no, ya hasta el 4, pero por lo menos hasta acá. Por lo tanto, yo en mis especificaciones no puedo hacer mención a una norma que ya llega solamente hasta 15 watts. Hoy día debo especificar para Power over Ethernet bajo el último estándar, que es el IEEE 802.3BT hasta 100 watts. Eso es importante porque si no, se va a utilizar una especificación donde voy a instalar un elemento que no va a ser suficiente para alimentar en base a las potencias que requiero de los equipos. ¿Ya? Importante. Y para esto también es importante tener claro que los elementos de los switches, ¿cierto? Todos los elementos PoE activos deben estar certificados
a través de Ethernet Alliance Certification para que puedan reconocerse entre ellos, si no, puede ser que no funcione. Y también el canal de cobre, todo mi canal de cobre en sus componentes también deben estar certificados que soportan PoE, porque si no, puedo tener daños en mis cables y en mis contactos porque estoy aplicando energía. Acuérdense, ya no solamente aplicamos data, también llevamos energía, lo cual puede producir calor en los cables, temperatura, que puede dañar el performance del canal y también puede producir arcos en las uniones o los contactos entre la toma y el patch core o el user core, ¿ya? Entonces, todo eso puede dañar mi instalación y eventualmente podría llegar hasta quemar algunos equipos. Y ya estamos en el tiempo, así que rápidamente las soluciones de cobre. Legrand tiene la solución de cobre completa con todos sus componentes. LCS es la solución de Legrand. ¿Y qué significa? Legrand Cabling System, ¿ya? Y es la versión 3 la que tenemos actualmente en vigencia. Y es una solución de muy alto desempeño, también de alto desempeño en la implementación. ¿Por qué? Porque todos nuestros conectores son de conexión automática. No necesitas herramientas de ponchado, lo cual hace que la instalación también sea muy rápida y muy flexible. Y también tiene ventajas en la continuidad de servicio. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la certificación de un laboratorio externo, porque no es válido que yo como fabricante diga que esto es PoE. No, tengo que tener una certificación de algún otro laboratorio que dice que mis componentes son PoE más de hasta 100 watts. Es decir, mis componentes pueden soportar sin ningún problema 100 watts de potencia. ¿Ya? Y vamos a ver entonces el conector del patch panel. Son todos conectores de conexión rápida sin herramienta. Están disponibles en todas las categorías, ¿ya? Desde categoría 5E hasta categoría 8. Vamos a ver, Alba, si puedes colocar el video para que veamos cómo se conecta o se pone este conector a nivel del patch panel. Alba. Alba. ¿Me escuchas? Alba. Ahí viene el video. Bien, ahí tenemos entonces los conectores. La única herramienta que necesito es para desenchaquetar el cable, ¿verdad? Que eso siempre debe hacerse con una herramienta adecuada, no con cortante. Ahí entonces estamos sacando el foil. Este es un cable categoría 6A. Vamos a cortar el foil y lo vamos a envolver alrededor de esa parte del cable. Ahí, perfecto. Vamos a sacar ese plástico que tiene. Cuidado con ese que es el hilo de conducción de tierra. Y ese hilo no puede estar cortado porque si no mi tierra estaría cortada. ¿Ya? Después saco cada uno, desenrollo hacia el costado, saco estos pares para poder cortar el pin central. Corto el pin. Coloco mis 4 pares a través de la base del conector, que es eso. Llego hasta el punto donde está mi foil, ¿cierto? Que es el que me va a permitir después hacer la continuidad de tierra junto con el cable de tierra. Y coloco los pares de acuerdo al código de colores. Abro un poquito y lo monto en una guía que tiene en cada par. Fíjense que este conector es circular, por lo tanto va a mantener la geometría del cable. No es que vaya a quedar un par más largo que el otro, porque con eso también nosotros tenemos posibilidad de perder características importantes en el cable. ¿Ya? Entonces este elemento me permite mantener la geometría del cable. Y ahí entonces ya ubiqué los 4 pares de acuerdo al código de colores y corto el cable de cada uno de los pares. Y enseguida, una vez que esto está listo, conecto el hilo de tierra
alrededor, ¿cierto?, del módulo. Y de esa manera entonces mi elemento queda totalmente aterrizado con el cable, mi conector. Y lo monto en la base de ese conector, que es lo que vemos ahí. Empujo hasta el final el cable, bajo la tapita y desplazo ese elemento plástico, lo desplazo. Y ya quedó conectado el cable. No utilicé ninguna herramienta de ponchado. ¿Se fijan la rapidez que tiene el sistema de conexión? Tanto en la toma que va a nivel del patch panel como en la toma que va a nivel del puesto de trabajo. Vamos a ver aquí el patch panel de Legrand. Tiene unas características únicas en el mercado. Es un patch panel que funciona con un sistema de cassette que permite un fácil mantenimiento y continuidad de servicio. El cassette entonces se permite extraer, tiene 4 cassettes, cada uno de ellos con un botoncito, un botón de extracción rápida. Yo pulso ese botón y el cassette sale hacia el frente, ¿ya? Montaje rápido al rack sin tornillos, ¿ya? Este patch panel tiene un sistema de clip automático que me permite montarlo directo al rack sin tener que estar colocando 4 tornillos de fijación, lo que lo hace también mucho más rápido. Y tiene un doble sistema de ordenamiento posterior de cables. Si ustedes se fijan acá, cada cable va por su propio ordenador, directo al módulo, ¿ya? No uso amarras. Y además de ese ordenador, tengo el ordenador para el block o para el lote de 6 cables para cada cassette. Por lo tanto, mi cable queda completamente ordenado y yo no necesito estar cortando ni colocando amarras. Vamos a ver el video, Alba, donde vamos a ver estas características que acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, ahí vemos cómo al montar el patch panel yo no uso tornillos. Fíjense en los extremos, solamente enclipso. Para sacar el cassette, aprieto el botón frontal y sale el cassette hacia el frente. Y eso me permite entonces hacer cualquier modificación o instalación de módulos adicionales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la conexión que veíamos del módulo. Estoy con el cable, introduzco en la base del módulo, lo cierro y lo monto. No tuve que sacar nada, ¿ya? No, para hacer cualquier modificación o agregar módulos, no necesito sacar absolutamente nada. Y si tengo patchwork conectado, tampoco necesito sacarlos, ¿ya? Por lo tanto, mi instalación permite continuidad de servicio, independiente que yo haga modificaciones o ampliaciones. También tenemos patch panel de alta densidad, es decir, en vez de 24 bocas en una U, tengo 48 en una U. ¿Eso qué me permite? Por ejemplo, cuando tengo que ampliar una cantidad de puntos y no tengo espacio en mi rack. ¿Qué opciones tengo? Colocar otro rack, ¿ya? Lo cual es mucho más caro que si solo cambio un patch panel de 24 por uno de 48. Y en ese caso tengo el doble de la capacidad de módulos. Vemos algunos accesorios como son las anillas de ordenamiento que las coloco directamente en el borde del patch panel y ordeno los cables hacia los costados. Y esto entonces me va a permitir ahorrarme ordenadores, ¿ya? Es una muy buena solución y permite ahorrar espacio también en el rack, el espacio que utilizaría un ordenador. Y puedo tener la solución patch panel completo o patch panel que yo puedo armar, dependiendo de lo que necesite. También podía combinar en esta placa, puedo combinar cassette de cobre y cassette de fibra, de tal manera que si yo tengo, por ejemplo, un backbone que va con fibra redundante también en cobre, entonces puedo utilizar una sola U para colocar las dos soluciones y no necesito colocar una cabecera de fibra y después un patch panel. Entonces estoy optimizando el espacio en el rack, ¿ya? Aquí vemos también obturadores que yo puedo colocar en los espacios vacíos de esta placa o utilizar cassette vacío colocándole obturadores que van directo a los módulos. También tenemos patch panel angulado de 24 bocas y de 48 de alta densidad, ¿ya? Solución de cobre en el cables desde categoría 5E hasta categoría 8 de PVC y libres de halógeno, patchcore que tienen la característica de tener un conector especial muy largo que permite conectar y desconectar fácilmente al patch panel.
¿Se fijan? Es un elemento largo y angostito, por lo tanto, entra directo a la boca y si yo necesito sacarlo, aprieto esto y retiro. No paso a llevar los cables que están a los costados, como en muchos de las soluciones que hay en el mercado, que lo que yo hago, cuando quiero sacar uno, saco 3 o 4 al mismo tiempo, ¿ya? Y esto también en largos estándar hasta 5 metros en diferentes colores. Y la toma RJ45 del puesto de trabajo, que puedo tenerla en la línea Mosaic o en las distintas soluciones de Ticino. El mecanismo, el conector en sí, es exactamente el mismo, lo que cambia es la serie que yo voy a utilizar. Y lo puedo montar en bandeja, lo puedo montar en cajas de piso, en cajas de escritorio o directamente en placas soluciones de Ticino. Y tenemos el conector, que esto es más nuevo, MPTL, que es un conector que se conecta, valga su redundancia, en campo, en terreno. Este conector se utiliza principalmente para la aplicación en cámaras o en elementos de access point, porque en vez de tener una toma RJ45, un patchcord y de ahí la conexión a la cámara, ¿verdad? Voy a llegar con el cable horizontal directamente a este conector MTPL y de ahí conecto directo a la cámara. Entonces es una solución mucho más rápida y más práctica. Este es el conector MTPL, ¿ya? RJ45. El cable horizontal. Ya no llego a una toma RJ45 en el muro. Llego directo con el cable, me conecto a este conector y enseguida conecto a la cámara. MTPL se llama. Y también tiene las mismas características de PoE para 100 watts. Y aquí vemos entonces el canal completo, patch panel completos o patch panel que yo puedo adecuar a lo que necesito, componibles, los cables, los patchcords y las tomas de puestos de trabajo, ¿ya? Vemos la misma solución si pensamos en PoE, patch panel, los cables, las tomas y a los equipos que necesitan data y PoE, ¿ya? Las distintas soluciones para toda la instalación, canalizaciones, rack, rack de telecomunicaciones, rack de servidores y también contención de pasillos fríos y calientes para los data centers. Bueno, les pido disculpas por haberme pasado en el tiempo. No sé si hay algunas consultas que ya alcancemos a responder, Alba. ¿Aló? ¿Algunas consultas que puedan haber? Señora Marianela, no sé si me escucha o me ve. Sí, sí, te escucho. Por acá, se tarda un poco en encender la cámara, pero aquí estoy. Y sí, señora Marianela, muchas gracias por su presentación. Tenemos un par de consultas, así que se las voy a dejar en pantalla para que podamos responderla. Así que aquí voy. Vamos con la primera pregunta de Juan Vega. Juan Vega nos consultaba, señora Marianela, al inicio de su presentación, decía que en la presentación decía 5 pares, pero entendía que son solo 4 pares. Entonces ahí sí, correcto. Son 4 pares, ¿ya? Lo que pasa es que el cable multipar pueden ser de muchos pares. Por ejemplo, el cable multipar que utilizamos o que utilizábamos muchas veces para instalaciones telefónicas, ¿ya? Puede ser 50 pares, 25 pares. Entonces, hay nomenclatura de colores, pero lo que usamos en el cableado estructurado son solo 4 pares. Excelente, gracias señora Marianela. Vamos con la siguiente consulta de Jamir. Nos dice, veo que en el cableado vertical el cable negro va de arriba hacia abajo. ¿Es esa la topología de anillo que mencionó antes? No. Cuando hablamos de cableado vertical, en este caso es cuando yo estoy conectando, ¿cierto?, el rack principal con los racks secundarios. Independiente si van en vertical, porque también podrían ir en horizontal cuando tengo en un piso más de un rack, por ejemplo. Eso no es una topología en anillo, sigue siendo topología estrella, porque estoy yendo del rack principal a cada uno de los racks secundarios, ¿ya? Es una topología estrella, no anillo. Ya,
Muchas gracias, señora Marianela. Esa era la última consulta. La última es para mí. Nos preguntan dónde poder ver la grabación de este webinar nuevamente. Así que, Mauricio, como te comenté en el chat y para todos los que nos están escuchando, la grabación de cada uno de estos webinars, de cada uno de todo el ciclo, van a quedar disponibles en nuestro canal de YouTube, Legrand Chile. Así que a partir de mañana en la tarde ya deberíamos tener disponible esta grabación para que ustedes puedan verla nuevamente cuando deseen. Así que con eso cerramos. Señora Marianela, muchas gracias por su presentación. La señora Marianela nos va a estar acompañando el próximo lunes con ahora cableado estructurado, pero todo lo que es fibra óptica. Así que nos despedimos, señora Marianela, y nos vemos entonces el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, señora Marianela. Y bueno, tan solo despedirme yo también por acá con mi compañero Christopher Guzmán, también está por acá, quien nos estará acompañando el próximo lunes, va a estar con ustedes como moderador del próximo webinar. Así que bueno, gracias a todos por su participación, por acompañarnos, que tengan una excelente semana y les dejamos una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla para que ustedes nos puedan dejar ahí sus comentarios, sus sugerencias, puntos de mejora, que para nosotros son muy, muy valiosos. Así que gracias y bueno, hasta el próximo lunes. No olviden descargar su diploma de participación. Hasta la próxima. Muy buena semana a todos. Buena semana. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand